Buenas tardes, buenos días. En primer lugar, agradecer a Alba Sud la invitación para participar en este seminario. Yo les he preparado una pequeña presentación, voy a intentar compartirla. Me dices, Gemma, si se ve. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, Sí, se ve sí. perfecto. De acuerdo, pues les he preparado una pequeña presentación para hacer más inteligible lo que voy a intentar hablarles. A pesar del título de la conferencia, las políticas públicas de memoria en Cataluña, yo no voy a hablarles de las políticas concretas que se llevan a cabo en Cataluña en materia de memoria, sino que les voy a hablar del porqué de estas políticas, del desde cuándo estas políticas y sobre todo del por qué desde cuándo estas políticas. Por tanto, voy a hablar más de poder político que de políticas y voy a hablar más de patrimonio que de memoria. Pero ya verán que al final todo va a confluir con el tema del seminario, espero, las relaciones entre turismo y las iniciativas de memoria en Cataluña, México y Argentina. Y he empezado con esta frase que está en catalán, ahora me doy cuenta, sin poder no existe el patrimonio. Porque la definición del patrimonio, para recordarlo, es aquello que son aquellos bienes, aquellos elementos que heredamos de nuestros antepasados y que deseamos legar a las nuevas generaciones. Por tanto, convenimos que estos elementos materiales e inmateriales deben mantenerse en las mejores condiciones para que perduren. Es decir, estamos dispuestos, tenemos el pacto de defensarlos, de destinar a ellos los recursos económicos o humanos necesarios. En definitiva, estamos de acuerdo en destinar recursos públicos para el mantenimiento de unos elementos. Pero ¿cuáles son estos elementos? ¿Siempre son los mismos? Para responder a esta pregunta, y me disculparán porque también está en catalán y ya lo voy a traducir, he traído una definición que me gusta mucho y que yo a mis alumnos en la universidad siempre les clarifica mucho cuando hablamos de patrimonio, y es la definición de Georges-Henri Rivière, un museólogo francés, que dice: el patrimonio son todos aquellos bienes materiales e inmateriales sobre los cuales, como en un espejo, la población que se contempla en ellos puede reconocerse. Es donde se explica el porqué del territorio, la relación con el territorio en el que se está, todos los pueblos y vidas que pasaron por él o que nos precedieron. Es decir, es el espejo que la población, que la comunidad ofrece a sus invitados, a los de fuera, para hacerse entender en el respeto pues, a su manera de vivir. Por tanto, el patrimonio cultural son todos aquellos elementos naturales y culturales, materiales e inmateriales, como he dicho antes, heredados del pasado o creados en un momento determinado del presente, donde un determinado grupo de individuos reconoce sus señas de identidad. Y si nos reconocemos en los valores democráticos y en la lucha necesaria para conseguir la democracia y para mantener la democracia, vamos a querer que estos valores, que este pasado, forme parte de nuestro patrimonio. Vamos a querer que la memoria de la lucha por la democracia, que los nombres de los que lucharon y murieron muchas veces o sufrieron para mantener o para conseguir la democracia, que los elementos materiales que nos han llegado, que los elementos inmateriales que conservamos, todo esto sea mantenido, explicado, expuesto y que esté bajo con el apoyo de las administraciones públicas. Es decir, que todo aquello que honra al verdugo, aquello que honra al fascismo, deje de ser patrimonio. De los muchos elementos heredados del pasado o creados, siempre es necesario hacer una selección. No todo lo que llega del pasado es patrimonio. Y aquí es donde aparece la pregunta: ¿quién decide qué es patrimonio? Porque siempre hay una elección y esta elección la hacen unos individuos en cada momento histórico. Y esta elección depende, como es evidente, de la ideología, de los valores e ideas del grupo
que tiene el poder para elegir. Por esto digo, sin poder no existe el patrimonio, porque el patrimonio siempre sirve a unos intereses, nunca es neutral, nunca es inocente, y por eso la frase de Llorenç Prats nos puede definir muy bien lo que quiero explicar. El patrimonio puede ser una herramienta para crear o para eliminar una identidad, puede ser una herramienta para mantener unas diferencias sociales, de cualquier tipo, o bien para unificar una sociedad, para eliminar las diferencias, para mantenerlas, para respetarlas, depende en cada momento del uso que se le dé. Cada etapa histórica, como decía, decide qué bienes son los que esta etapa histórica, sus ciudadanos, sus miembros, decide dar valor, decide rescatar, decide mantener. Pero son siempre los grupos que ostentan el poder los que deciden. Y lo hacen siempre en función de estos valores con los que ellos se identifican. Y esto nos va a servir, esta pequeña breve explicación, para entender la situación de la memoria democrática en el Estado español. Estas dos imágenes no son necesarias, yo creo, comentar. La primera es el monumento a las víctimas fascistas de la Guerra Civil, ubicado en el río Ebro, en el municipio de Tortosa, y la otra es el mausoleo del dictador. Como decía, esta explicación sobre qué es patrimonio y quién decide el qué es el patrimonio nos puede servir para explicar pues, la situación en el Estado español de la memoria democrática. ¿Por qué ha estado o no ha estado considerada patrimonio durante décadas? ¿O por qué de la tardía incorporación de la memoria a la agenda pública? La razón es clara para mí. La memoria democrática, los valores de la memoria de la democracia y de la lucha, sobre todo para conseguir esta democracia, no fueron considerados o no se sienten representados, no forman parte de las señas de identidad de las clases dirigentes del Estado español durante muchas decenas de años. El antifranquismo no figuró en la narrativa de la transición, y por tanto se eligió el relato de la modernización, de la no intervención del pasado, se eligió otro relato, porque los que protagonizaron ostentaron el poder durante décadas no eran los herederos de esta lucha por la democracia. En Cataluña será necesario llegar al cambio de milenio para que haya un relevo en el gobierno y gobiernen o lleguen al poder los que se sentían herederos de aquella lucha por la democracia. Y en este momento, en el cambio de milenio, es cuando la memoria democrática deja de ser un patrimonio particular a ser un patrimonio público, es decir, a ser una política pública. Es decir, el patrimonio memorial empieza a ser gestionado y atendido por las administraciones. En Cataluña, el Estatuto de Autonomía, en el artículo 54, reconoce esta necesidad de la obligación y el mantenimiento de la memoria histórica de Cataluña como patrimonio colectivo, testimonio de la resistencia y la lucha por los derechos y libertades democráticas. Esta idea de colectivizar este patrimonio, de ponerlo como patrimonio global y por tanto como patrimonio y no como memoria individual, es el punto de partida donde se sitúa el movimiento de recuperación de la memoria y el establecimiento de las primeras políticas públicas de memoria. Y esta máxima está en el origen del Memorial Democràtic, que ahora mismo su director nos explicaba un poco las funciones y la situación. No se ha aparecido una raya en el... considerar el patrimonio de la memoria democrática nos sirve para expresar el compromiso con la democracia. Una democracia que no ha sido regalada, sino que ha sido necesaria la lucha de muchas personas y que es necesario que siga siendo defendida y mantenida y vigilada. Si coincidimos en pensar, en creer que esta lucha antifascista y los valores de la democracia nos definen como sociedad, como colectivo,
y que queremos mostrarnos al visitante, al de fuera, como aquellos que lucharon por la democracia y que defienden estos valores, va a ser cuando vamos a querer que la memoria democrática forme parte del patrimonio común. Aquí les he traído esta pequeña cita. Carlas Vallejo y muchos de los que están hoy aquí la van a conocer porque la escribieron hace ya en el 2005, en el 2004, en el 2002. Pedimos que la memoria de la experiencia de la dictadura y de sus consecuencias, que la memoria y la experiencia de la lucha por la libertad se incorpore al conocimiento común de las futuras generaciones, porque es la historia de este país, es la historia de su país. Con esta frase, l'Associació d'Expresos firmava la declaració del Liceu, que és considerado el momento fundacional de las políticas públicas de memoria. A partir de este momento, de 2002, en 2007 se crea el Memorial Democràtic. Les he traído aquí muchas leyes, pero de todo esto el resumen sería que en Cataluña hace 15 años más o menos que se despliegan políticas públicas de memoria, que nacen con muchísima fuerza en 2006-2007 con la creación del Memorial Democràtic, que pasan unos años de políticas, llamaríamos, de baja intensidad, que es cuando hay un cambio de gobierno, y es entre 2010 y 2015, y se reanudan las políticas públicas de memoria en 2010 con fuerza, enlazando con las de 2009-10, cuando quedaron un poco congeladas, a partir del 2016 con algunos momentos importantes, como es el Plan de Fosas, como es el Acuerdo para la Consolidación del Poble Vell de Corbera, como es la institucionalización de un Día Nacional dedicado al exilio y la deportación, la Ley de Reparación Jurídica de las Víctimas y muchas otras. Aquí una imagen en la que pueden ver la multitud de programas y actos y actividades de diferente índole que se organizan anualmente en Cataluña desde las diferentes administraciones con el acompañamiento o con la iniciativa normalmente de las asociaciones a las cuales las administraciones públicas acompañan más que son acompañadas. Básicamente todas estas políticas se resumen en Cataluña en dos grandes bloques, aquellas que van más destinadas a la reparación y al reconocimiento, pero sobre todo las que van destinadas al fomento de la memoria, que serían las que enlazan con esta visión patrimonial de la memoria y no tanto las de fomento. El patrimonio, los elementos del patrimonio pueden tener o tienen algunos de los valores que ahora yo voy a enumerar. Pueden tener un valor formal por su singularidad, antigüedad, materialidad, genialidad. Me estoy refiriendo a los elementos básicamente del patrimonio histórico-artístico. Pero el patrimonio también puede tener un valor simbólico, un valor que muchas veces es más importante que el valor formal, y que este valor simbólico, aquí Josep Ballart lo expone, ¿no?, con esta cita. Dice, los elementos patrimoniales tienen este valor simbólico cuando son vehículos de alguna forma de relación entre la persona o personas que los produjeron y los actuales receptores. En este sentido, los objetos actúan como presencias sustitutivas y hacen de nexo entre personas separadas por el tiempo, por lo que son testimonio de ideas, hechos y situaciones del pasado. A este valor simbólico que podemos otorgar al patrimonio memorial, hay otro valor que es el valor que va a la alza actualmente, que es el valor de uso. El valor de uso está relacionado con este valor simbólico. Es necesario que haya un valor previo, pero es el valor que prima o que pone la mirada en para qué nos sirve este patrimonio hoy en nuestra sociedad. Actualmente, como les digo, este es un valor al alza y aquí Josep Ballart, con otra frase, nos lo explica muy bien. Nos referimos a este valor de uso en el sentido de pura utilidad. Es decir, evaluamos el patrimonio pensando que sirve para hacer con él alguna cosa, que satisface una necesidad material o de conocimiento o un deseo.
es la dimensión utilitaria del patrimonio histórico, podríamos decir, del patrimonio memorial. Este valor de uso, que es un valor importante en nuestra sociedad, puede tener una connotación o puede ser un uso social o puede ser un uso económico. Puede ser un uso social, un uso didáctico, pero también puede ser un uso de financiamiento económico para una comunidad, para una área, pero puede ser también un uso como producto turístico. Y aquí es donde enlazo con el tema central de este seminario. El patrimonio memorial puede servir para fortalecer identidades colectivas, para promover los valores democráticos, por ejemplo, pero puede servir también como motor económico de una región y en Cataluña tenemos el caso, por ejemplo, de los espacios de la Batalla del Ebro, de la Terra Alta, con el intento de crear de convertir el patrimonio memorial en un motor económico, un intento fallido por otra parte, puede llegar a ser o se puede anhelar en convertir en un producto turístico. Pero ¿cómo se compaginan todos esos usos? Esto es sin duda, aquí les he traído un resumen de estos usos, es sin duda esto el reto más importante al cual nos enfrentamos desde la gestión del patrimonio. De la gestión del patrimonio en general y en el caso del patrimonio memorial por su propia naturaleza simbólica en especial. Aquí les he traído diversas imágenes de los espacios de la Batalla del Ebro que intentaron o que nacieron en realidad para convertirse en un motor económico de esta área, y de aquí seguramente los problemas que luego han derivado de su musealización, patrimonialización y demás. Podríamos decir que es un producto fallido como producto económico, pero también los peligros de este matiz o de esta vertiente del uso no social, de cómo podemos, el uso social sería cómo puede mejorar el patrimonio a nuestra sociedad. Pues puede mejorarla de muchas maneras y una de ellas es económicamente, y cuanto más se divulga el patrimonio, más interés hay por el patrimonio y nace de la mano de esta difusión y de esta patrimonialización y de este dar a conocer. Llegamos a los problemas de masificación que desde el patrimonio general, desde el patrimonio cultural en general, conocemos bien y trabajamos y pensamos cómo no revertir, pero no al menos aumentar. Pero también esta sobrevaloración del patrimonio tiene otros peligros, y en especial cuando es un patrimonio de alto valor simbólico y de un patrimonio como el patrimonio memorial. Y ahora voy a enseñarles las imágenes a las que se refería antes el señor Jordi Font, ¿no? Las imágenes estas de la banalización que todos hemos visto de los espacios memoriales, especialmente vinculados a los campos de concentración y de exterminio alemanes. Aquí les traigo diferentes imágenes que todos ustedes seguramente han visto y conocen bien. Bien, les he querido hacer un repaso sobre esta idea de qué es el patrimonio porque creo que es importante a la hora de atacar o a la hora de argumentar sobre cómo hacer frente a los peligros que la propia patrimonialización del patrimonio o de los bienes memoriales puede llevar a traer consigo. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias por su atención.